Hey gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Vamos a comenzar con la primera pool. En la primera pool yo me equivoqué, realmente así no se hace la pool, pero salió bien, así que pueden tomarlo como referencia, realmente salió casi igual que cuando lo haces con las botas. Siempre terminas casi con la misma vida, así que da un poco igual, ¿no? Hay dos formas, de hecho le voy a poner la siguiente después de esta pool, para que vean la otra forma, ¿no? La forma normal, ¿no? La que se tiene que hacer. Pero así salió bien, ¿no? Este video sí lo tengo. Espero y les gusten estas Big Pools. Realmente no son Hard Pools, pero sí son Big Pools que se pueden hacer en todos los mapas, ¿no? Y consigues un buen tiempo, lo puedes terminar en el Stonewall en 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos. Ya dependiendo cómo sea tu party de daño, cómo tanques tú. Es cuestión de team, ¿no? Si tu team es bueno, pues tú vas a jugar bien. Como tanque, es lo mejor que puedes tener es un team que tenga muy buen daño, porque así puedes estar full tras full tras full. Aquí nos cambiamos la habilidad. Ahora sí ya dejamos de trolear porque en el anterior mapa estaba en un Círculo Silver y usaba esas botitas para hacer el boss, ¿no? Aquí vamos a tirar un veneno solamente con presencia. Se me olvidó agarrar los de la izquierda, los chiquitos de la izquierda. Tiramos casco, básico E, Q, básico, básico W, Q. Los de abajo se me olvidaron, nos va a faltar un mob al final, nos va a faltar un mob, pero no hay ningún problema, lo podemos recuperar con un mobcito chiquito. Aquí vamos a esperar a que el mob de la izquierda venga. Si es que no lo agarramos antes. Esto pasa si no lo agarramos antes. Hay muchas rotaciones. En una rotación podemos agarrarlo, en otra no. Si no lo agarramos es lo que podemos hacer, ¿no? Esperamos a que giren. Tiramos un casco para juntar la pool. Ya que tienen todas las marcas, tiramos una E. Básico. Hasta los 4. R para no recibir tanto daño. Y ya, ¿no? Si hay loot lo agarramos. Si no hay loot pues no. Nos cambiamos al hábito de pureza. Le pedimos al chavo Kyler que use el sticky y que nos dejen pasar. Ok. La de abajo tenemos que pedir que la reinicien, que la mantengan en su posición actual, porque ella se mueve de izquierda a derecha, entonces que mantengan el reset de la parte izquierda, ¿no? Y lo están reseteando como pueden ver. Vamos a esperar a que la otra chica venga a la parte de arriba de la derecha. Ahorita va a pasar. Y como ven, están llegando por la izquierda, tenemos que esperar a que llegue hasta la derecha. En el momento que vemos que llegó a la derecha, tiramos un hábito. Dejamos ver por la de la izquierda, tira las áreas, el otro tira las áreas. Vamos por la izquierda, llamamos a los mods, básico, botas y tirar el sticky para que todos se junten en un lugar. Y aquí tenemos básico E, recibimos mucho daño, pero nada que el healer no pueda curar. Tiramos todo el combo, Q y salimos, ¿no? Poco peligroso, salió un poco mal, pero qué bueno que salió mal para que vean cómo el healer lo tiene que curar y cómo tenemos que actuar cuando recibimos mucho daño. No hay que paniquear, la pool va a salir bien, si no sale bien pues morimos y ya, no hay problema. Pero si paniquemos va a salir todo mal y no vamos a poder recuperar la pool nunca, ¿no? Aquí juntamos los chiquitos aprovechando que el otro mob tiene poca vida. La chica de atrás, como estaba separada, pues no murió, pero la juntamos aprovechando que tienen la misma vida todos, ¿no? Vamos por loot, si tenemos loot vamos a agarrar loot, obviamente no es speedrun chicos, en el speedrun nos agarra, pero aquí estamos jugando por money, así que agarrar el loot por favor. Nos cambiamos las habilidades, vamos a buscar el casco de soldado, nos cambiamos a las stickies. Aquí hay una mega pool que no me gusta hacer porque siento que es una pérdida de tiempo total, pero se las voy a hacer para un siguiente video de recopilaciones de Big Pool, ¿no? Y las pueda ver. Aquí simplemente hago la mitad de la Big Pool, que es más que suficiente. No hago el otro de la izquierda porque realmente no da mucha, da 5k de silver y tiene mucha vida y ahí perdemos mucho tiempo. Realmente mucha gente cree que es un mini boss, no es un mini boss para nada chicos, no es un mini boss. Esta pool no la comenté porque siento que es demasiado fácil. Díganme si realmente es difícil para comentárselas en un siguiente video. Solita. Hoy aquí casi matamos al Chavo Cale, ¿no? Aquí recuperamos la pool, damos los cuatro básicos. Bueno, ya se murió, así que da igual. Nos quedamos de bota de tenacidad. Vamos, aquí va a romper realmente yo prefiero agarrar el boss yo mismo en priori. Para que no haya ningún problema, ¿no? Aquí tira botas. Aquí tiro casco por meme porque pensé que me iba a tirar otra habilidad. Como no me sale nada, pues tiro botas. El Jasmine sigue teniendo agro porque va a la posición del boss. Nosotros no nos podemos cambiar hasta que
no tengamos agro, entonces tenemos que esperar a que el Energizement tire botas. Entonces nosotros dependemos de que sea, de que el DPS tire botas. Si no tira botas, aquí va a tirar una poción. Nos cambiamos y vamos a hacer el skip. Es un skip largo, chicos, no es complicado, pero tampoco fácil. Para los nuevitos se le va a complicar. Así que si tú eres nuevito y estás viendo este video y una vez toca este skip, tienes que hacer lo mismo que yo. Lo primero, cargar la W a las 10 cargas, porque la carga a los 3, no hay ningún problema. Se alcanza a llegar, pero lo mejor sería a los 10 para llegar sobradísimo, ¿no? Llegamos, nos cambiamos y esperamos la pool de arriba de los chiquitos. Es una pool para limpiar, esto no es una big pool ni nada, simplemente es para limpiar y poder hacer otra pool. ¿Se puede hacer una big pool con esos mobs? Sí. Complicado, lo siguiente de complicado, porque te hacen mucho daño. Pero sí se puede, hay una big pool ahí que luego se las puedo traer, pero es una big pool que realmente no se va a hacer mucho porque sufre mucho el tanque, el healer tiene que estar muy atento y realmente es mucho mejor limpiar, dado que los mobs tienen poca vida. Tienen muy poca vida, la verdad no es necesario hacer la big pool esa porque realmente no alcanzan ni a jalar la big pool que vamos a hacer ahorita. Esta big pool es mejor. Dejamos que pasen, el healer tiene que estar con los demás. Aquí el healer me trolea ahorita, vean. Tenemos casco para evitar el daño. Damos la vuelta, ahí nos troleó el healer, pero da igual. Básico botas, pedimos que Chao Kalia tire sticky, si no me olvidó, por favor, te recuerdan, Chao Kalia que tire sticky. La troleada del healer. Aquí ya terminamos la pool. Así Goku y salimos, ¿no? La troleada del healer fue haberse movido y casi me troleó. Un segundo más que hubiera llamado la pool, como vieron aquí a la izquierda, muero. Porque el agro se me regresa y no puedo tirar básico botas. Y la capa, pues a la cheat, ¿no? Healer, la troleada que la troleada del año, ¿no? Ya van muchos healers que me hacen lo mismo. Y hay que recalcar que en esta pool no te tienes que mover, no puedes killear, no puedes hacer nada, solamente me vas a trolear. Así que no se tiene que mover el healer, nunca, nunca, nunca. Tiene que estar con los demás, esperarme que llegue, tirarme un casco y ya. Es muy fácil girar esa pool porque realmente el healer está AFK. Entonces, pues sí, el healer me troleó ahí, no hay ningún problema. Ya le escribí por chat que no haga eso para los siguientes mapas que hagamos. Y ya, no hay ningún problema. Ok, vamos a agarrar ese de skip. Y vamos a hacer un skip normal que siempre se hace. No hay nada de ciencia, es un skip normal. Este mapa no me gusta mucho porque tiene dos skips. Pero son skips rápidos que realmente no tienen mucho que ver, ¿no? Así que el mapa igualmente se puede hacer rápido. El mapa se comienza con 22 minutos. Si son 14, llevamos 8 minutos en el mapa. Llevamos 8 minutos. Normalmente se hace en 10 o 12 minutos este mapa. Muy rápido. A menos de que la troleen un hardcore y lo tengan que hacer en los 22 minutos. Pero pasa muy pocas veces si es tanque avanzado. Si es un tanque nuevito, pues sí te va a pasar mucho que vas a terminar los mapas con el tiempo justo, ¿no? Esta pues no se recibe mucho daño, así que realmente incluso si el healer trolea y muere y tiene que esperar el tiempo, la puedes hacer tú solo, no hay ningún problema. No recibe mucho daño. Ok, para hacer el boss. ¿Qué se necesita para hacer el boss? Necesitamos un Blackmon, una capucha, puede ser cualquiera. Yo uso la de que da el crítico, la del cazador. Y usamos botas de juez. Cambiamos la pasiva y la habilidad de la R a provocar. La capucha tiene que estar en la segunda skill, el arma en la primera skill, la segunda en la W y las botas así, ¿no? El Chao Caller preferentemente tiene que venir con arco, pero si no puede, pues que vaya con eso. Está un poco igual. No vamos a usar Frost para este boss, realmente no se necesita. Llevamos la R, la W y la E y la capa para que no nos haga mucho daño y tener el agro completo. Volvemos a tirar otra vez la W, no importa que no cancelemos, es para stackear reducción de velocidad. Y tiramos la D. Vamos a priorizar tirar la W y la D. La W para la reducción, la D también da reducción, así que vamos a priorizar las dos. Si por alguna razón tenemos que utilizar la F es por emergencia, dado que tenemos 4 chaquetas y es muy difícil que pase eso.
Y aquí solamente es cancelar, estar muy atento a las áreas. Si tenemos cross, ver, estar muy atento a la zona roja, porque en ocasiones en la zona roja se suele camuflar el área con la túnica de Royal. Y tener mucho cuidado. Esta posición me gusta, pero no me gusta, porque si yo fallo, los DPS se tienden a morir como el 40% de las veces que un tanque falla, ¿no? Bueno, solamente es cancelar, no tiene ninguna lógica. Realmente el Frost es inútil en este boss. Se puede hacer con menos chaquetas, claro que se puede hacer con una chaqueta. Incluso lo hizo en Sinchao Kaler y es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es muy fácil. El Frost es para los ataques que realmente no se saben la rotación. Pero aquí la están viendo, entonces solamente es practicarla. Y incluso el día de ayer yo ayudé a un tanque a que hiciera la rotación y se bien. Vamos a tirar una E para que se mantenga. Aquí la sticky estuvo de más. Sí sirve. Lo que es la E del bastón de monje, la sticky. Lo que es la capa de Bridwatch. La E del carámbanos. La E del Frost. Escarcha. La E del Fuerza Baloniano. Todas esas E pueden parar el boss. Lo que el tanque normalmente puede hacer es la E de la E. La E del Black Monk, la Sticky y la capa. Como ahorita no tengo Sticky, pues solamente voy a usar la E y la capa. Y como no tenemos un Frost, pues no hay ningún más defensivo, ¿no? La Q la vamos a usar para movernos en el mapa. Tener más movilidad, dado que como no tenemos casco y no tenemos botas, pues tenemos que tener movilidad, ¿no? Y aquí se muere el boss. Como pueden ver, nos salió el chess. Entonces eso es confirmación que es un nivel 18. Vamos a hacer un no fin no chess. En un video próximo voy a hacer que realmente vale la pena, si no fin no chess o cobrar fee, ¿no? En esta ocasión me salió un cofre muy malo, 840k más 500k, es una remerenda mamada, pero bueno, 1.350.000 saqué, si es que me cabe todo, si no me cabe todo pues perdí más. Em, el mapa me costó 2 millones me parece, entonces salí perdiendo unos 650k. Entonces, realmente vamos a ver si vale la pena o no. Para saber si vale la pena o no, tengo que hacer 100 mapas no fino chess, 100 mapas con fi. Porque hay unos cofres que me dan 3 millones, unos cofres que me dan 2, 1.5, más las moneditas. Entonces, pues tiende a compensarse, aunque no lo crean. Puede que un cofre te salga malo, pero el siguiente cofre te salga bien. Solamente cuesta hacer cuentas, hacer un Excel, que se calcular cuántos cofres te salieron, cuánto te llevaste realmente de loot y ver si te vale la pena o no te vale la pena. Bueno chicos, hasta aquí el video.